Esta serie de charlas se llama Si Jesús me preguntara, y esto lo vamos a extender todo el mes de abril. Esta es una serie de charlas que repetimos creo que por tercer año consecutivo. No son las mismas preguntas y no son los mismos temas, pero sí es que nos dimos cuenta de algo que es maravilloso. Jesús hace más preguntas que dar respuestas. Y a lo largo del Nuevo Testamento encontramos más de 300 preguntas formuladas por Jesús. ¿Y cuántas respuestas encontramos? ¿Alguien sabe? Realmente daba pocas respuestas, o por lo menos respuestas contundentes o respuestas claras, ¿verdad? Jesús casi no daba respuestas. De hecho, es muy interesante que cuando le hacían preguntas directas, el hombre solía ser muy hábil para no responder. Muy hábil para no responder de forma directa. Por ejemplo, recuerdo una de esas preguntas cuando le llevan a la mujer adúltera y lo ponen a él a prueba. ¿Recuerdan? ¿Qué le preguntaron? ¿Alguien recuerda? ¿No recuerdan? ¿Ah? Ay, juepucha, está jodido el asunto. Le preguntan a él que qué debían hacer con esta mujer que habían encontrado en adulterio. ¿Y él qué responde? No les responde qué deben hacer con ella, les responde qué debemos hacer todos con nosotros mismos. El que esté libre de culpa y todo el mundo callado. Entonces daba como mucha cosa que Jesús respondiera porque podía salir uno muy rascando, y hace más preguntas que dar respuestas. Por eso yo creo que yo desconfío demasiado en la gente que siempre tiene respuestas fáciles o respuestas concretas o que tiene certezas absolutas de todo. Yo desconfío de los pastores, de los líderes que siempre tienen las respuestas claras, que tienen todo muy claro. Yo creo que, siendo muy sinceros, usted y yo no creemos igual ni todos los días, ni de hace 5 años, ni hace 20 años, ¿cierto o no? Y teníamos las certezas de hace 20 años. Pero hoy tenemos otras certezas. O esas certezas fueron mutando, fueron cambiando, fueron adquiriendo matices diferentes. Lo que creíamos y cómo creíamos hace 10 años no es lo mismo como creemos hoy. Y eso tiene un sentido y eso tiene un porqué. En teología hay una idea de la cual yo ya les he hablado bastante, que se llama el sensus plenior, el sentido cada vez más pleno. Es como un niño, una niña, que tiene un sentido del dinero muy difuso cuando tiene 5 o 6 años. Pero cuando tiene 15 años tiene un sentido del dinero distinto. Y cuando tiene 30 años tiene un sentido del dinero distinto. Y cuando tiene 35 y tiene deudas de la casa, de la construcción, del trabajo, de la escuela, de la universidad, tiene un sentido distinto y vamos adquiriendo una dimensión diferente en cada etapa. La fe funciona igual. Por eso, cuando la gente dice esto es así, porque está clarísimo en la Biblia, yo desconfío. Yo creo que hoy podemos decir, y a mí me ha pasado, hay un texto de la Biblia, de eso no voy a hablar hoy, es que, ¿verdad? Es que ustedes me provocan. Un texto de la Biblia en Romanos, que siempre se ha utilizado para condenar toda la persona que tenga unas prácticas en sus afectos, prácticas afectivas y sexuales diferentes a lo heteronormativo. Y entonces yo tenía una interpretación de ese texto de Romanos, capítulo ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Pues tomándoles, ¿cuál? Capítulo 3, 2 y 3, final de 2 y principios del 3. Y tenía una interpretación hace 5 o 6 años, y eso que yo ya tenía una interpretación, digamos que mucho más analítica de los textos. Y sin embargo, hace como 2 años volví a ese texto y cambié la interpretación. Tiene mucho más que ver con la prostitución de adolescentes que con personas adultas y con afectos dados libremente. Entonces, Jesús pregunta más. Vean,
Las segundas preguntas son más importantes que las primeras preguntas. Pongo ejemplos muy fáciles. La guerra que tenemos en ciernes todavía. La primera pregunta es, ¿por qué Estados Unidos e Israel ataca a Irán? Y entonces la respuesta fácil es porque Irán es una amenaza. La primera pregunta siempre es la más fácil, pero siempre es la equivocada. La segunda pregunta es la importante, ¿y por qué es una amenaza? ¿Por qué representa una amenaza? Y cuando exploramos la segunda pregunta, encontramos que entonces no era tan amenaza para el planeta. Y encontramos que los ataques no necesariamente respondían a una verdadera amenaza, respondían a intereses distintos, el petróleo, la economía, geopolítica, ocultar amenazas para los presidentes. Y entonces las segundas preguntas son muy importantes. Jesús hace 3 preguntas de las cuales voy a hablar hoy. Y 3 preguntas que nos pueden cambiar la vida, dependiendo de cómo nosotros las respondamos. Y yo quiero entonces arrancar con una historia. Porque una buena pregunta puede abrir una vida entera. Este es Ricardo Semler. ¿Alguien sabe quién es? Yo lo conocí no personalmente, sino que alguien me pasó hace un tiempo un video de él dando una charla TED. Las charlas TED son estas charlas que se hicieron muy famosas, que duran como 18 minutos máximo y van al grano, etc. Y él contaba ahí cómo heredó una mega empresa desde Brasil. Cuando yo digo en Brasil mega, es que es mega, ¿verdad? O sea, en Brasil cualquier cosa grande es muy grande. Una mega empresa la heredó el papá. Pero él entonces hace una pregunta. La pregunta que él se hace es, ¿por qué trabajamos como trabajamos en esta empresa? ¿Por qué las cosas se hacen así? Y no es que la empresa estaba quebrando, estaba bien, estaba sana, pero él se hace la pregunta, ¿por qué es que los trabajadores, por ejemplo, la primera pregunta fue esta, pero las segundas y terceras preguntas fueron, ¿y por qué los trabajadores tienen un horario fijo? ¿Por qué si cumplen sus objetivos no pueden irse a casa, nada más? ¿Por qué cada trabajador no se puede poner su propio salario? ¿Qué pregunta se hizo? Depende de su desempeño. Y empezó a generar una nueva cultura en esa mega compañía, y esa mega compañía es un caso de éxito sobre el éxito, porque normalmente las empresas heredadas en segunda o en tercera generación empiezan a declinar. Y él dice, esto no pasó. En mi empresa fue al revés porque me hice preguntas. Las preguntas son más importantes. En la fe las preguntas son importantes. Yo recuerdo muy jovencito que hacer preguntas, la gente, los pastores que yo tuve lo sentían como una amenaza, como una persona que dudaba. Las preguntas son importantes. Los rabinos dicen, no enseñemos nada que la gente no haya preguntado. Y yo practico eso con mis hijos. Si mis hijos no me hacen preguntas, yo no les enseño sobre temas específicos porque ni siquiera les va a interesar. Pero cuando surge la duda y surge la pregunta, papi, ¿pero por qué? Un día hace muchos años, no sé, 4 años o 5 años por ahí, Paula no está aquí, ¿verdad? Hoy está abajo ya. Tiene 11 años y me dice, es que tengo una compañera que dice que tiene 2 mamás. ¿Cómo puede ser eso? Ah, qué buen momento para poder entonces dar respuestas, pero antes no. Porque si yo empiezo a intentar meter respuestas propias antes de que tengan las preguntas o las dudas, lo que estoy haciendo es ideologizando. Pero ellos necesitan encontrar el momento para hacerse las preguntas. Este hombre hizo preguntas, cambió su empresa y es un caso de éxito. La primera pregunta que nos hace Jesús y de la cual yo quiero hablar es esta. Jesús nos pregunta. Y ojo, que las preguntas que utilicé el año pasado eran preguntas que nos incomodaban mucho. Estas son preguntas que creo que pueden transformar desde otro punto de vista. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y esto es una pregunta que parece sencilla, pero que encierra unas dificultades enormes. Si Jesús les pregunta hoy, eso es la serie, ¿verdad? Si Jesús nos preguntara hoy, ¿qué quiere que haga por usted? ¿Qué respondería? No me lo digan ahora. ¿Qué quiere que haga por usted? ¿Qué quieres que haga por ti?
Parece una respuesta o una pregunta fácil, pero no lo es. El texto del cual o en el cual aparece es este de Marcos 10, 46 al 52, si no me equivoco. Después llegaron a Jericó, iba Jesús también, ¿verdad? Con los discípulos. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y esto me llama la atención. Ten compasión de mí. Todo el mundo puede pedir compasión, ¿cierto? No, es una petición genérica. ¿Qué es tener compasión de mí? Para el ciego era muy obvio. Si soy ciego, ten compasión de mí. Tiene que ver con mi dolencia. Tiene que ver con mi dificultad. Pero ten compasión de mí es muy genérico. Ten compasión de mí. Ojo, que lo dice gritando. Dice que estaba gritando. Y a veces yo creo que yo mismo me puedo ver en la situación de Bartimeo, pegándole gritos a Dios y pegando gritos emocionales en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. O sea, no necesariamente gritándoles con una voz, ¿verdad? Sino mi forma de expresar mis emociones. A veces estoy clamando porque alguien entienda lo que estoy sintiendo. Yo soy alguien que suelo ser muy expresivo en mis ideas y en mis emociones, pero hay emociones muy profundas que no expreso. Y de hecho tengo, no sé si ustedes, no suelo tocar estos temas, pero en los últimos, de enero para acá, realmente he estado guardando y guardando y guardando y guardando emociones y gritándole a Dios: ten misericordia, ten misericordia. Necesito respuestas. Pero este texto nos enseña algo. Avanzando, muchos lo reprendían al ciego para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. ¿Por qué lo callaban? Así no vas a encontrar nada. No estás diciendo nada concreto. Y él empezó a gritar más duro. Claro, cuando no me entienden, ¿qué hacemos nosotros? Le subimos un par de rayitas al asunto, ¿cierto o no? Y empezamos a reaccionar. Cuando estamos intentando expresar por qué me siento molesto, por qué me siento golpeado, por qué me siento herido, y la contraparte o la persona el destinatario de mis emociones y de mis palabras, parece que no está ni respondiendo ni entendiendo cómo reacciona uno. Sobre todo cuando la comunicación no es de frente, cuando la comunicación no es sentarse a tomar un café y hablar, sino cuando estamos comunicando de formas alternativas, por WhatsApp, por correo electrónico, por lo que sea, empezamos a reaccionar como este hombre. Empezamos a gritar más fuerte. Y dígame cuántas veces ha funcionado. ¿Cuántas veces le ha funcionado a usted cuando usted pega un manotazo en la mesa y dice: poneme atención? Hace 10 años que estoy hablando de esto. ¿Cómo reacciona la gente? No funciona, no funciona. Así que Jesús, bueno, dice, él arrojando, le dicen que está Jesús ahí, él arrojando la capa, de un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús entonces, ahí, porque no crean que no había escuchado los gritos y los alaridos de Bartimeo. Pero hasta el momento en que está de frente a frente con él, y tira la capa y, ¿verdad?, está frente a él. Entonces Jesús lo ve y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? No era obvio. Si era un ciego. Todo el mundo sabía que era ciego. Jesús sabía que era ciego. La pregunta parece obvia, ¿cierto? No, cuando Jesús hace preguntas, a veces uno dice: manda. No era obvio, Jesús. Tengo un montón de estar sufriendo con esto. ¿Para qué me hacer la pregunta? Bartimeo podía estar diciendo exactamente eso. Señor, no me estás viendo. No sos vos el ciego. Pero realmente esa es la cosa obvia. ¿Qué realmente necesita tu corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente estás necesitando? Yo puedo darte vista, pero realmente eso es lo que está necesitando tu corazón.
La pregunta es profunda. La pregunta es muy profunda. Porque no se trata solo de la necesidad que tengamos, se trata de la conciencia detrás de lo que estamos necesitando. Mucha gente quiere cambiar, pero no sabe realmente qué es lo que quiere. Si Jesús le pregunta a usted, nos pregunta a nosotros esta mañana, ¿qué puedo hacer por vos? A veces no sabemos realmente qué es verdaderamente lo que estamos necesitando. Tenemos un montón de necesidades, sí, pero ¿qué es verdaderamente lo que necesita nuestra vida? Si fuera más o menos como el genio de la lámpara maravillosa que tenemos 3 oportunidades, 3 deseos, ¿cuáles serían? Y si Jesús dice, solo se vale una respuesta, ¿cuál es la verdadera necesidad que tenemos nosotros? El crecimiento comienza cuando uno es honesto con uno mismo y con Jesús. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué puede hacer Jesús por mí hoy? ¿Qué puede hacer Jesús por ustedes hoy, esta mañana? Dios no transforma lo que vos no sos capaz de reconocer. Señor, necesito que me ayudes a salir de deudas. Sí, ese es el síntoma. Pero realmente usted necesita aprender a manejar el dinero. ¿Cuál es la verdadera necesidad? Señor, necesito que me ayudes en mi matrimonio. Esos son los gritos de Bartimeo. Ten misericordia, ayúdame en el matrimonio. No, ¿qué puedo hacer por vos hoy? Señor, sí, necesito que transformes mi orgullo y me hagas humilde. Necesito reconocer que soy yo el que he propiciado que esta relación esté herida en este momento. Y buena parte de las dificultades de mi matrimonio pasan porque yo no he cambiado. Pasan porque no he reconocido mi verdadera necesidad. Lo que sí te puedo pedir entonces es que me ayudes, Señor, a ser una persona mucho más comprensiva con mi pareja. A ser mucho más misericordiosa con mi pareja, porque soy orgulloso. Entonces la pregunta o la petición no es ayúdame a mí en mi matrimonio, es ayúdame a mí en esta necesidad específica, porque si no cambia esa parte más profunda, el matrimonio seguirá teniendo ciclos de crisis continuamente, continuamente, continuamente. En este texto bíblico hay un verbo en griego que me gusta, telo, y tiene que ver más con, no es un querer de lo que queremos superficialmente, como yo quiero comer algo rico. Es lo que realmente está anhelando mi vida, lo que estoy realmente, es un deseo profundo, es un deseo profundo, es un deseo que realmente transforma la vida. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Qué es lo que realmente deseas en lo más profundo de tu voluntad? Pero ahí la pregunta es compleja porque no siempre lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero cambiar de trabajo, quiero ganar más plata, quiero... eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué quiero cambiar de trabajo para ganar más plata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es la segunda pregunta la que tenemos que hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la primera pregunta que yo quisiera que escuchemos de la voz de Jesús. Jesús no pregunta por una necesidad evidente, pregunta por la voluntad interior. Todos tenemos un montón de necesidades y podemos hacerle la lista del supermercado a Jesús y a Dios. Todo esto lo ocupo. Ocupamos un montón de cosas. Yo cuando llego a la casa y le hago listas a Laura, le digo, mira, en la casa hay que arreglar la pintura del baño, hay que arreglar una lámpara que Laura tiene como 5 meses de estarme diciendo que hay que arreglar. Y yo le digo, ya esta semana sí lo arreglamos y no se arregla. ¿Qué más? Bueno, una lista, y lista, hago listas y listas de necesidades, pero son necesidades superfluas al final de cuentas. ¿Qué realmente puedo, si Jesús se me aparece ahí al frente y me dice, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué le diría? Ayúdame a arreglar la pintura del baño. ¿Qué realmente sería profundo preguntarle o pedirle a Jesús? Porque no es lo mismo pedirle ayuda por los síntomas
que por las verdaderas causas. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboni, le dice Bartimeo, el ciego. Quiero ver. Una respuesta de 2 palabras. Quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Raboni significa mi maestro, mi maestro. Yo lo que quiero es ver. Yo lo que quiero es ver. La respuesta es directa y sencilla. ¿Qué le respondería usted a Jesús hoy? A esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Piénselo. ¿Qué quieres que haga por ti? La segunda pregunta tiene que ver, o más bien define a la primera. Porque si no podemos responder a esta segunda pregunta, la primera no tiene demasiado sentido. Les voy a explicar por qué. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es la segunda pregunta que traigo a colación. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque si yo creo que Jesús es un maestro y me pregunta qué quiere que haga por mí, le voy a decir, enséñame. Pero si yo creo que Jesús tiene el poder para transformar mi vida, y creo que es el Salvador, y creo que tiene poder para hacer milagros, y creo que tiene el poder para sanar personas, y creo que tiene el poder para cambiar mi vida desde adentro, entonces mi respuesta puede cambiar, pero depende de quién crea yo que es Jesús. Depende muchísimo de quién creamos realmente que es Él. Así que para poder responder correctamente a la primera pregunta, hay que pasar primero por poder responder a la segunda pregunta. Jesús no acepta respuestas prestadas. Y este es un punto importante. No es lo que dicen los demás que es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Ojo el texto. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Si nosotros tuviéramos que responder esa pregunta hoy, habría un montón de respuestas rarísimas. ¿Qué dice la gente actualmente que es Jesús? Jesús es el que propicia, avala y envalentona a los guerreros de este mundo. Porque muchos están diciendo que esta guerra es una guerra por el cristianismo. Y que Dios y Jesús aprueban la guerra. Bueno, eso es lo que dice la gente, pero eso es lo que yo creo que es Jesús. Eso realmente es lo que yo creo que es Jesús. ¿Qué dice la gente? Dice Jesús. ¿Qué dice la gente que soy yo? Vean qué interesante. Ahora que estamos pasando, ya recién pasados de la Semana Santa, estuvimos celebrando la resurrección, hay un detalle muy interesante cuando Pilato tiene a 2 personas para que el pueblo escoja, cuando él se lava las manos. ¿Recuerdan esa escena? Y Pilato hace una pregunta a la gente, a los judíos que estaban ahí. ¿A quién liberamos y a quién condenamos? Y habían 2 hombres ahí. Estaba uno que se llama Barrabás, ¿recuerdan? ¿Sí o no? ¿Me estoy comunicando? ¿Sí? Ok, gracias. Si no, hacemos más café para que nos despertemos. Está Barrabás y está Jesús. Sin embargo, hay un juego de palabras interesante ahí. Porque Barrabás significa hijo del hombre. Bar Kokhba, el hijo de Kokhba. Bar en arameo significa hijo. Y digamos, Rabá o es maestro o es padre. Abba o Rabba. Cualquiera de las 2 acepciones es posible. Rabí o Abba. Entonces, Barrabás era el hijo del hombre. Y cuando Pilato pregunta, ¿a quién libero? ¿A Barrabás, al hijo del hombre, o a este Barrabás, que dice ser el hijo del hombre? Jesús acababa de tener una conversación con Pilato y Pilato le dijo, ¿usted es el hijo de Dios? Y Jesús dijo, tú lo has dicho. ¿Recuerdan? Entonces, en el juego de palabras, Pilato está diciendo, ¿libero a este hijo del hombre o a este hijo del hombre?
Y el pueblo escogió a cualquiera. ¿A cuál? Al Hijo del Hombre, al que sea. Y Pilato liberó al que no era Jesús. Y me llama mucho esto la atención porque entonces creo que podemos pensar que nosotros somos este otro Barrabás, el otro hijo del hombre. ¿Usted se siente hijo de Dios? Sí. Bueno, entonces Pilato pudo haber respondido, ¿liberamos a este hijo del hombre o a este hijo del hombre? Y Jesús entonces toma su lugar. Usted es hijo de Dios, pero Jesús toma su lugar y es sacrificado por nosotros. Ese es un detalle bonito de esa escena antes de la crucifixión. Entonces le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen, ¿se acuerdan que Jesús les preguntó quién dicen que soy yo? Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Pero entonces Jesús dice, sí, eso es lo que dice la gente que soy yo. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? La pregunta no es qué dicen los teólogos acerca de quién es Jesús. La pregunta no es qué dicen los pastores acerca de Jesús. La pregunta no es qué dicen los políticos cristianos acerca de Jesús. La pregunta es, ¿qué dice usted que es Jesús para usted? ¿Qué dice usted que es Jesús para usted? ¿Qué es Jesús para usted? También es una respuesta difícil, no crea. Ahora que cantábamos, grande, mucho más grande, y yo decía, y levanté las manos así, digo, qué difícil debe ser enfrentarse a dificultades muy dolorosas y cantar que Él es más grande que esa dificultad. Pero depende de si yo creo o no creo que Jesús es más grande realmente de la dificultad, que la dificultad. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué respondería usted? ¿Qué es Jesús para usted? ¿Qué es verdaderamente Jesús para usted? ¿Qué ha hecho Jesús por usted? Si es nada más una historia más que nos cuentan, entonces la primera pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? No tiene ningún sentido. Creemos que Dios no podrá hacer mucho por nosotros. Si respondemos a esta pregunta de quién dice usted que soy yo, como un gran maestro filosófico de la vida, entonces la primera pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Es, bueno, prácticamente enséñeme un poco de cómo comportarme mejor en la vida, en el mundo. Pero ¿quién es Jesús para usted y para mí? ¿Es verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Es verdaderamente el que venció la muerte? ¿Es realmente Jesús el que nos limpia de todo pecado y nos transforma? ¿Es verdaderamente ese Jesús que estamos conociendo, hemos ido conociendo, el que tiene la capacidad de hacer milagros, de transformar el agua en vino, de convertir la muerte en vida, de hacer lo que no es en cosas que sí son? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? A Jesús no le interesa que nosotros respondamos con temas clichés. Jesús, ¿qué es lo que dice los grandes pastores? ¿Qué es lo que dicen los libros que he leído? ¿Qué es lo que dicen? Sino, ¿quién es para mí? ¿Quién es para mí? Y ahora, repitiendo esto de la Semana Santa y retomando, para mí, hoy podría decir que Jesús es el que resucita. Y lo digo porque esta palabra me llamó mucho la atención. Resucitar viene de dos partículas latinas, resuscitare, o sea, resucitar, volver a suscitar, es decir, algo que vuelve a ocurrir. Suscitar es ocurrir. Y Jesús es el que hace que las cosas ocurran y vuelvan a ocurrir. Si Él logró transformar el agua en vino, ese hombre que resucita puede volver a hacer, a suscitar que esa agua se transforma en vino en mi vida hoy. Es decir, que mis necesidades más profundas sean transformadas.
Él puede volver a hacerlo o no puede volver a hacerlo. ¿Sí o no? Creemos que es el resucitado, es decir, el que hace que las cosas vuelvan a suceder, que aunque parezca que están muertas, vuelvan a la vida, porque Él es el que hace resucitar todas las cosas. Y si ese es el Jesús y esa es mi respuesta, entonces la primera pregunta tiene mucho sentido. ¿Qué puede hacer Jesús por mí? ¿Puede resucitar lo que está muerto o no? ¿Qué puede hacer Jesús por mí y por mi relación? ¿Puede resucitar mi relación que parece estar muerta? Sí, también. ¿Qué puede hacer Jesús por mí? ¿Qué puedo hacer por vos? Pregunta Jesús. Bueno, si mi respuesta a la segunda pregunta es que Él es el que resucita y hace que las cosas puedan resucitar en mi vida, entonces puedo resucitar en mi economía aunque parezca que estoy quebrado. ¿O no puede hacerlo Jesús? Son dos preguntas importantes y profundas. Y no tan fáciles de responder. Él puede hacer que vuelva a ocurrir. Y yo cada vez que reflexiono en esto de que vuelva a ocurrir, no solamente me voy a las páginas de la Biblia, sino a las páginas de mi propia vida. ¿Cuántas veces ha hecho resucitar Jesús cosas en mi vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me he metido al banco para ver o para constatar lo que intuía y ver que no hay? Y de repente Jesús hace resucitar, volver a ocurrir el milagro de que sí alcanza a fin de mes. De que Él no nos suelta, no nos abandona. Él sí está resucitando todos los días en nuestras necesidades. En nuestras necesidades. ¿Cuántas veces? Pequeñas cosas que de chiquitillo, como fui criado, escuchando una predicación más pentecostal de la que yo suelo dar, entonces vivíamos en un mundo de milagros. Todo podía ser, ¿verdad? Y es maravilloso vivir de chiquitito en una conciencia de que Dios realmente puede quitar el dolor de muela cuando le duele en la noche a uno, en vez de irse a tomar directamente la Enantium. En las madrugadas mi papá llegaba cuando uno tenía dolor de muela, dolor de oído era lo que más me pasaba a mí. Yo tenía un problema en uno de los oídos y tenía constantemente dolores y siempre duele en la madrugada el cabrón oído, ¿verdad? Siempre es en la noche, cuando no habían farmacias posibles para ir a comprar cualquier cosa. Entonces venía mi tata y yo pegando gritos de dolor y me ponía la mano en la oreja y empezaba a orar en lenguas. Y yo no sé si realmente era Jesús o era que yo me lo creía o cómo era que funcionaba, pero me quedaba dormido y se iba el dolor. Y Dios puede volver a resucitar cuando hay dolor. Recuerdo, porque chiquitillos, y pues nunca nos faltó comida ni nada, pero hubo momentos de estrechez. Y una de las cosas que era como de ricos para mí era ir a la Pops. Sí, 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 ir a la Pops era una carajada de ricos. Y ir a la Pops y comerse algo que no fuera un conito, ¿verdad? Es decir, una banana split ya era de graduación, era el premio, ¿verdad? Una vara así. Y recuerdo que yo un día chiquitillo, yo qué puedo decir, tenía 11 años o quién sabe, o no sé, en este momento no puedo ubicarlo, pero sí tengo clarísimo que yo en mi cama antes de irme a dormir oré y le dije, uy Dios, ojalá mi papá hoy traiga algo de la Pops. Nunca lo hacía, o sea, nunca lo hacía, de manera voluntaria no, ¿verdad? Era cuando mi mamá le decía, ay Carlos, vamos, hagamos hoy lo que sea, y hacía todas las negociaciones necesarias y había algo. Pero así como que le naciera, así como que hoy paso y les llevo, eso no ocurría. Y me voy acostando y en eso oigo la moto, mi papá tenía moto, en ese momento tenía una moto, y oigo la moto que llega y llega y, y realmente escuché algo bastante diferente, atípico a cuando llegaba, una bolsa y algo, y entonces nos busca a todos, que ya estábamos, mi hermana no había nacido, estaba mi hermano y mi hermano y yo, y mi mamá, y nos dice, ahí traje de la Pops. Y yo dije, mira, Dios me escuchó. Yo no sé si fue guava o no fue guava.
No volvió a ocurrir nunca más. Nunca más. Y tampoco volví a orar por eso. Creo que quedó satisfecha la fe ahí. Pero puede Dios resucitar, volver a hacer que ocurran este tipo de cosas. Puede hacerlo. Esa sería mi respuesta a la segunda pregunta. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Es ese, el del niño que le pidió Pops teniendo 11 años, sin ninguna posibilidad de que eso ocurriera, y comerse el conito, no sé lo que trajo esa vez, papi, creyendo que Dios responde. Y esa fe necesitamos cultivarla para poder responder a la primera pregunta: ¿qué puedo hacer por vos hoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Puede resucitar Jesús entonces en esa necesidad? Y la tercera y última pregunta, antes de orar por nuestras necesidades en 2 minutos. Jesús entonces, habiendo hecho estas otras 2 preguntas, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Y quién soy yo para vos? Ahora que has reconocido que lo que necesitas es algo mucho más que yo te dé la plata para el final de mes, algo mucho más que haya una reconciliación temporal en tu matrimonio, algo mucho más profundo, te hace la verdadera pregunta: ¿usted quiere ser sano de eso que necesita? ¿Usted quiere que yo verdaderamente transforme ahí, en la médula de su vida? ¿Quiere verdaderamente un cambio? La pregunta es entonces: ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sana de eso que lo ha aquejado durante tanto tiempo? Del orgullo, de la falta de fe, de la agresividad, de la desconfianza, no sé. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Jesús pregunta más. Suele preguntar, no responde en el sentido de respuestas verbales, pero hace preguntas que van a transformar la vida. ¿Quieres ser sano? Él sabe que tenemos 38 años con esto. Él sabe que tenemos muchos años de estar cargando con asuntos no resueltos y que somos cíclicos. Entonces nos pregunta hoy: ¿usted quiere verdaderamente cambiar eso? ¿Quiere ser sano de esto? ¿Quiere realmente que vayamos a la raíz? No maquillar esta situación, no hacer parches a las situaciones que nos aquejan. ¿Quiere realmente ser sano de esto? Es mucho más profundo. Y aquí el griego nos vuelve a llamar la atención, porque la palabra genestai, tiene que ver no solo con ser sano, sino con ser completo. ¿Quiere realmente terminar de completar en esta necesidad? Lo hemos hecho muchas veces, lo has intentado tantas veces, lo has logrado parcialmente, pero quiere que esto sea completo. Quiere que realmente se cumpla, que esa necesidad se sane completamente. No sé si vieron esta imagen de los astronautas estos que ahora fueron a dar la vuelta, se fueron a dar una vuelta por la luna. Y una de las cosas que más me sorprendió a mí fue el cambio de percepción, por lo menos de mi parte, de los colores reales de la luna, ¿verdad? Estos son los verdaderos colores de la luna. ¿No les parece maravillosa? Los colores, porque la forma ya no tanto. Yo no sé si a usted, pero sí, verla así, como le tomaron la foto, ya es una vara un poco menos atractiva. Me la imaginaba más como redondita, redondita, lisa, 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 como un quesito lleno de huequitos, ¿verdad? Y esto me llama la atención en torno a lo que estamos eh, hablando. Así como una pregunta puede cambiar la forma en que vemos nuestra vida, una pregunta de Jesús puede cambiar la forma en que vemos nuestras necesidades. Y ya no las vamos a ver como las veíamos antes. Nada más es una cosa blanca con huequitos allá. No, ahora vemos los detalles de mi necesidad. Esto es lo que yo le voy a pedir a Jesús, detalladamente. Realmente necesito sanar ahí donde realmente me duele. Hay una cuarta, hay un bonus track.
Jesús pregunta, ¿y me amas? ¿Me amas? Eso se lo pregunta a Pedro en un momento, y por eso la dejé al final, en un momento absolutamente sui generis. Pedro había traicionado a Jesús. Y Jesús entonces no lo juzga. Jesús no lo señala. Jesús le pregunta, Mae, ¿me ama? ¿Me ama? Y Pedro le dice, tú sabes que sí, Señor. Entonces tienes una misión. No lo culpó. No le achacó sus errores. No le subrayó en qué había metido las patas. No le dijo, bueno, a pesar de te voy a dar una oportunidad. Jesús dice, ¿me amas? No te está preguntando cuántos errores y cuántas veces has metido la pata. Está preguntando, ¿ustedes me aman? No los voy a juzgar. ¿Me aman o no me aman? Si me aman, entonces tengo algo para ustedes. Me encanta que Jesús entonces llega desde otro encuadre. No es venga a confesarme sus pecados. No es venga para ver cómo hacemos penitencia. No es venga para ver que usted se arrepienta un montón de veces. La teología del arrepentimiento ha sido tan dura para todos nosotros y nosotras. Crecimos escuchando predicaciones que nos llevaban constantemente a la culpabilización, ¿cierto o no? Siempre éramos culpables. Y entre más culpables, se suponía entonces que Jesús más obra iba a hacer en nosotros, ¿cierto o no? Entre más nos arrepintiéramos, entre más lloráramos en el culto de arrepentimiento, más sentíamos que Jesús iba a amarnos. Pero eso no es bíblico. Jesús lo que pregunta es, ¿ustedes me aman? Entre más me amen, más notarán cuánto yo los amo. Entre más me amen, más van a poder notar cuánto los he amado desde el principio. Y los he perdonado. 4 preguntas entonces. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quieres ser sano? ¿Me amas? Son preguntas importantes que Jesús nos hace. Y yo quiero que oremos hoy y que respondamos a estas preguntas. Y quiero que Dios venga a este lugar, nos toque. Pongámonos de pie. Pongámonos en pie, por favor.